¿Cómo estás? Gracias por ponerle play a este primer acompañamiento online donde voy a estar conversando con Dani tres temas calientes. El primero, vamos a hablar acerca del control. Entender desde dónde viene esta conducta para poder así disolverla. Y de igual manera te nutrimos con herramientas para que tú puedas ya hoy poner en práctica ciertas estrategias para lidiar con esta necesidad de controlar nuestra propia vida, pero también la vida de los demás. En segundo plano vamos a hablar acerca de un accidente que Dani tuvo en un automóvil y cómo a través de esto se genera un trauma y cómo vamos a lidiar, qué herramientas vamos a utilizar cada vez que se nos presente una vez más este miedo. Y por último, la cerecita del pastel, porque en los acompañamientos hablamos de todo, vamos a tocar un poquito de crianza. Así que gracias por ponerle play, quédate en el video que seguro te va a aportar muchísimo y cuéntame en los comentarios qué es lo que te gustó, qué cambiarías, cuáles son tus opiniones, me va a encantar poder leerte. Muchísimas gracias por estar aquí. Venga, ahora sí comenzamos. Pues cuéntame, ¿qué tal va la vida? ¿Qué situaciones estamos viviendo actualmente? Bueno, en realidad yo creo que cada vez que pasan tus días y vas conociéndote más, te surgen nuevas ideas, ¿no? Y entonces el hecho de que eh, pues te llega luego una idea, luego la otra, y luego el tratar de tener un equilibrio en tu vida, pues no es nada fácil. Entonces eso es lo que a veces a mí lo que a mí me inquieta mucho es el control que tenemos sobre las cosas. ¿Sí me escuchas? Sí, Ah, claro, ok, sí, sí, te escucho, te este, escucho. ok. Entonces, realmente he dejado de ser muy controladora en muchísimas cosas. Afortunadamente, lo que me han ayudado los acompañamientos es a poder soltar, a soltar y a soltar. Pero aún así, siento que el tener, pienso yo que las creencias que tenemos desde muy chica es difícil, muy difícil dejarlas, ¿no? Entonces eso te hace que empieces a controlar la vida de cierta manera o piensas tú que la controlas y aún así, aparte de eso, la meditación que nos diste a mí te juro que y afortunadamente tengo esa dicha de que cuando tengo una idea aquí en la cabeza y me perturba, pido ayuda y me llega, o sea, y eso es algo que creo que a todos, pero si no pones atención a ciertas cosas, pues obviamente la puedes dejar desapercibida y ahí está el mensaje, pero no lo ves, ¿no? Y entonces eso te ayuda, te hace que tengas más dudas, pero sí sobre el control, sobre ciertas personas, sobre las situaciones, eso a mí también me ha hecho que aún lo que yo sé, necesito trabajar más sobre el control. Entonces, ayúdame, hazme o con poquito que me ayudes, que es lo que afortunadamente ayudan mucho estos acompañamientos, salgo y comprendo un poco más sobre lo que tengo que hacer, ¿no? Me han surgido muchas dudas, pero lo que más creo yo que estoy fallando un poco, o no lo sé, más bien no sé cómo de tener ese control de la situación, no de las situaciones, sino de mis creencias, mis pensamientos, que me hacen sentir que tengo el control, ¿no? O que debo de tener el control a ciertas situaciones. Eso a mí me está como que volando la cabeza, o sea, no lo sé cómo, hasta que a cierto punto tengo que tener control. Claro. Y bueno, esto creo que es un tema, pues a fin de cuentas, de todos los días Sí. nos encontramos, pero ahora, menuzando, ¿desde Ujú. dónde crees que viene la necesidad del control? Porque el control es una conducta, pero ¿qué hay detrás de este impulso, de esta necesidad por controlar? ¿Qué crees que haya detrás de esto? Pues que querer tener todo todo como yo según tiene que ser, ¿no? Y muchas de las veces, sí, estoy segura que es mi ego, ¿no? Es mi ego. Sin embargo, eh, hay cosas que no sé delimitar, cuánto debo de tener control y cuánto debo de soltar. Bien. Eso para Y mí,
Eh, Y lo pondré de esta manera. ¿Crees que las plantas necesitan controlar cuánto sol reciben ya? y Aaron Timber con tus preguntas y de volada deshaces esa idea, ¿no? Pues obviamente no, No, claro que pero a veces ese rayito que me diste ahorita es algo que te abre el conocimiento, ¿no? No y, y necesitan, ahí va, no, ellos no y ahí va, controlan. ¿por qué? ¿Y por qué nosotros caemos en esto? ¿Qué es lo que nos diferencia a fin de cuentas de las plantas y de los animales? Pues la capacidad de intelectualizar, de tener esta narrativa interna que, como bien lo mencionaste, es nuestro ego. Nuestro ego, ¿desde dónde parte? El ego parte de la creencia en la separación. Y creo que tú me entenderás mucho mejor con este contexto. La separación de Dios, la separación del amor incondicional. Como yo no me creo merecedor, como yo no me creo sustentado por la propia vida, tengo la necesidad de controlar. Y por eso es el ejemplo muy básico con las plantas, porque las plantas están sostenidas, hay un sustrato debajo de ellas que está alimentando y nutriendo constantemente a esa vida. Nosotros también estamos totalmente sustentados por la madre tierra, protegidos por Dios Padre. Pero ¿qué es lo que sucede? Se olvida. Llega el miedo, que el miedo es la raíz de la necesidad de control. Y por eso hacía la pregunta, ¿desde dónde crees que venga esta necesidad de control? Porque esto viene del miedo. Como yo no me creo capaz de solucionar una situación, como yo no me creo capaz de establecer un diálogo con una persona, pues yo creo que necesito controlar ya sea las actividades de mi negocio, lo que está haciendo esta otra persona, pero a fin de cuentas es un reflejo de un miedo, porque ¿qué es lo que sucede? No confiamos en nosotros mismos. Y cuando digo no confiamos en nosotros mismos, por consecuencia, estoy vociferando que no confiamos en la vida. Y como yo le he dicho a muchas personas, y no sé si te tocó a ti que te lo dijera, pero creemos en Dios de dientes para afuera. O sea, decimos que somos, no, Dios, yo te creo, pero a la hora que me toca lidiar con la incertidumbre, que tú ya sabes que es el no saber qué va a pasar, en ese momento me permito rendirme a los planes divinos y entregarle todo a la vida, o tengo una necesidad de querer controlar lo que pase porque siento miedo. Sí, totalmente. Yo entiendo ahorita que me comentas esto, porque fíjate que después de eso hay situaciones, yo creo que depende de uno, ¿no? Qué tan graves sean. Pero después de que yo tuve el accidente con mi esposo, tengo un miedo y un terror a tener otro accidente. Entonces, y fíjate que hace poco casi tuve otro, ¿no? Entonces, Ujú. eso a mí también me está limitando mucho. Y ahorita que me dices, porque yo quiero tener el control de que no vaya a pasar nada, ¿no? Pero gran sabiduría, porque dices, no confías en Dios, no confías en ti misma, que después de cierta situación, yo no sé cómo actuar. Entonces, ahorita que me dices, o sea, déjaselo a la vida prácticamente en cierta forma y tendrás la sabiduría de tener la respuesta o la solución. Y eso, como que ha sido un trauma últimamente y es difícil sacarlo, o sea, es difícil porque no tengo el conocimiento o la confianza de poder eh, enfrentar esta situación, ¿no? Y siempre pienso en el futuro. ¿Y qué tal si nunca me pasa nada? Pero sigo teniendo un miedo terrible a eso, ¿no? Eso sí, muy cierto.
Totalmente. Y bueno, no, o sea, creo que una vez que queda claro esto, ¿no? Que es lo que platicábamos en la meditación, Jesucristo no se crucificó, Jesucristo se rindió a los planes divinos. Y un curso de milagros diría, lo único real es el amor. ¿Y por qué creer que Dios Padre te va a entregar miseria y castigo? ¿Por qué no creer que toda vivencia que estoy experimentando, la propia vida me está entregando amor? Obvio, y posiblemente no es de la manera que a mí me gustaría recibir el amor, porque posiblemente desde nuestro ego queremos recibir el amor desde el reconocimiento, desde la opulencia, desde la aceptación de los demás, pero cuando nosotros con humildad nos permitimos visualizar el trasfondo que hay detrás de la situación en la cual la vida de manera sabia y pedagógica me está colocando, es ahí cuando yo aperturo mi mente a poder recibir cuál es la lección que la vida me quiere poner en esta situación, ¿no? Entonces, quiero como dejar eso muy bien en claro y ahora paso a la segunda situación que mencionas muy bien. Un hecho traumático. Como pues ya lo sabes, los traumas inician cuando hay una situación con un alto impacto emocional y no queremos que se repita esta situación. Pero ¿qué es lo que sucede? A través de nuestro diálogo interno, a través de estar constantemente preocupados por lo que va a pasar, yo estoy incrementando las posibilidades de que eso suceda en mi vida, porque el subconsciente no entiende de bromas, el subconsciente no entiende de escenarios imaginarios para yo tratar de visualizar lo que va a pasar antes, de estar viendo el futuro. Si tú hoy a través de tu mente estás repitiendo ese escenario o la posibilidad de una existencia de un accidente, estás aumentando las probabilidades de que esto pase. Entonces, por eso bien dicen, las palabras son hechizos. Hay que ser impecables con el uso de nuestra palabra, porque, y bien diría también Jesús, la palabra será carne, encarnaremos la palabra, porque tenemos el superpoder de que a través de nuestras palabras y de nuestros pensamientos, crear la realidad. Por eso estamos creados a la imagen y semejanza del Señor. Y más que a la imagen, con el poder que tiene Dios. Dios tiene la capacidad de crear. Nosotros también, nuestra propia realidad. ¿A través de qué? A través de los pensamientos que decido sostener. Es aquí cuando tú tienes que aplicar disciplina. Porque ahora te haré la pregunta. Dime cuál es el beneficio que obtienes de estar pensando que vas a volver a tener un accidente. Pues beneficio ninguno. La verdad es que creo que como ahorita puedo comprender algo, si yo, esos son pensamientos que me controlan a mí, ¿no? De que voy a volver a tener. Y ya estoy, es un ejemplo tal que no fue tan, aparatoso como el que tuve, pero, sí, o sea, tantita y yo ya me imaginaba otras cosas, afortunadamente, o no pasó nada. Pero beneficio ninguno, ninguno, al contrario, me dio más temor. Este, y yo que había según superado mi primera prueba, ahorita me dio otra, ¿no? O sea, más miedo. Pero yo después ya dije, ya, lo que tenga que pasar, pero no, todavía tengo ese trauma, o sea, todavía tengo eso de que pienso que voy a sufrir después de, como tú bien dices, la palabra es magia, o sea, la palabra, a lo mejor no lo digo, no lo externo, pero sí lo tengo aquí. Entonces, creo que tengo que cuidar mucho lo que Claro, pienso para que a lo mejor no lo debo y no lo puedo controlar del todo, pero sí puedo tener otras o crear otras creencias, ¿no? maravilloso. Y justamente iba, ¿no? Porque el primer punto es darnos cuenta que de nada nos sirve. Y pondré estas palabras para generar un impacto, pero de nada me sirve pensar ese pensamiento estúpido. Porque estamos de Sí, acuerdo que es absurdo. Entonces, le pongo sí, esa connotación para que cuando tú puedas reconocer que estás dedicando energía a pensar esa
idea estúpida, te recuerdes y digas, ¡ay, es una idea estúpida! Y la sueltes. Así como cuando llegabas a tu casa y te quitabas la mochila y la dejabas ahí, de igual manera vamos a soltar el pensamiento, recordándonos, a ver, Dani, a mí de nada me sirve eso, ¿para qué lo estás pensando? Pero es que y por eso utilizaba la palabra disciplina. Tenemos que aprender a decirnos que no. Por eso es tan importante, y creo que lo has visto y que yo siempre lo comparto, el hacer ejercicio. Porque el hacer ejercicio a tu cuerpo le da flojera, no quiere. Pero tú le vas a decir sí, aunque tú no quieras, porque en el momento que te toque decirle que no a un pensamiento, si no tienes esta disciplina de domesticar a tu ego le va a valer madres que tú quieras o no lo quieras pensar, te lo va a volver a meter el pensamiento. Porque no tengo la disciplina de decirme no, no voy a comer esto, no voy a tirar flojera, esta vez no quiero pensar esta idea. Entonces necesitamos cultivar esa disciplina a través de hacer ejercicio, bañarme con agua fría, la lectura, que posiblemente es algo que también luego da flojera y no queremos. Tú ya bien lo sabes también, pues Sí. la meditación. La meditación es algo que al cerebro, a la mente no le gusta porque ahí tú estás controlando a la mente y a la mente no le gusta que la controles. Entonces justo ahí entramos en ese estado, ¿no? Y ahora, yo creo que es más fácil disolver una idea cuando comprendemos cómo funciona la mente. Así es como funcionan los traumas. Tu mente va a irse al folder de todo eso que me da miedo, todo eso a lo que atemorizo, y me lo va a estar presentando constantemente. De igual manera, cuando tú te subas a un coche, en ese momento se van a despertar los traumas. ¿Por qué? Porque hay un vínculo. La última vez que me subí a un coche me pasó esto. Pero ¿qué tienes que hacer cuando tú te subas al coche? Respirar, conectar contigo y decir, no me va a suceder lo mismo. En esta ocasión, me permito sentirme sostenida por Dios y por la vida, y yo sé que lo único real es el amor, que a partir de aquí no me va a suceder nada, y tu mente dice, claro que no, mira, ahorita se te pueden meter, pero yo ya no le pongo mi atención a ese ruido. La forma de disolver los pensamientos es no colocándole la energía. Cuando tú dices, ay, sí, ¿verdad? Y sí podría chocar, y en eso, ¿qué tal si no me doy cuenta? ¿Y qué tal si traigo a mi bebé atrás? Y si traigo a mi bebé atrás y ya no voy a poder hacer, y ya mira, no me di cuenta y ya estoy perdida en una fantasía que generó mi ego y totalmente aterrada. La mejor forma de disolver el pensamiento es quitándole tu atención. El pensamiento de manera inconsciente va a emerger la próxima vez que vayas en carretera y en un coche. Va a salir, mira, este coche se te va a meter, pero cuando veas el pensamiento, esa es tu oportunidad para aplicar la disciplina y decir, no, en esta ocasión me permito confiar en mí, me permito confiar en la vida, no me va a suceder lo mismo otra vez, voy a tener un buen camino y sobre todo colocar lo que sí quieres. El trabajo no es lo que no quieres porque ahí podrías seguir materializando esta misma situación. Es, yo voy a llegar sana a mi casa. Gracias vida porque llegamos vivos a la casa. Gracias vida porque tengo la capacidad de romper mis creencias y enfrentar mis miedos. Porque a fin de cuentas podemos ver que esto es un miedo. Sí, 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 totalmente es un miedo que, sí, o sea, me surgió y sí tienes razón, mucha razón, porque ya toda mi atención era sobre eso, ¿no? Tantito me subo a un coche y aunque no sea el de uno, o en un taxi, en lo que sea, ya ando creando, ¿no? Y sí, voy a hacer ese ejercicio sobre el quitarme ese ruido que tengo, ¿no? Que es el que más, creo que ese es el miedo que más le tengo y no que sea externo, sino que yo lo creo, ¿no? Y eso Claro. es lo más, creo que lo más difícil de controlar en cierta forma. Y es que a fin de cuentas, pues al ser, es que toda esa información que viviste, digamos que todo el escenario que tú experimentaste con ese accidente, ese se queda guardado en tus células, más que en tu Sí. mente, porque la mente puede llegar a borrar muchas de las cosas que viviste por protección, pero en tu cuerpo se Ujú. guarda esa información. Entonces, tú cuando quiero que visualices esto, o más bien, no que visualices, que observes esto la siguiente vez que te subas a un coche.
Te vas a subir un coche y vas a ver dónde inicia todo el caos. Naturalmente va a ser en tu cuerpo. Vas a empezar a sentir la taquicardia, vas a empezar a sudar, vas a empezar a sentir Sí. una incomodidad en el estómago. Y a partir de esas sensaciones corporales, empezarás a generar pensamientos. Sí, cierto, y si me vuelve a pasar lo mismo, porque vinculas esta calidad de emociones con el accidente. Entonces, estas emociones es igual a accidente, no quiero accidente, entonces me pongo a sobrepensar. Tu trabajo será, Ujú. primero, calmarte. Porque en cuanto empiezas a sentir este torbellino emocional, la mente empieza bla, 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 bla. Primero hay que hacer, respiro. Mi primer trabajo es calmarme. Y una vez que me calmo, Ujú. puedo empezar a cuestionar los pensamientos. Pero primero necesito calmarme. Creo que como lo hemos platicado muchas veces, si yo estoy pataleando en una alberca, ¿qué le va a pasar al agua? El agua se hace turbia. No voy a poder ver con claridad al fondo. Yo lo que necesito es Ujú. detener mi pataleo, porque una vez que detengo ese pataleo, el agua se clarifica y puedo ver con facilidad al fondo. Y este pataleo en este caso es tu mente. Tu mente ¡ah! Está hecho un caos que no puedes ver lo que estás sintiendo. Entonces, primero vamos a calmarnos. A ver, Dani, no Ujú. pasa nada, es entendible que sientas todas estas emociones, pero no significa que se va a repetir. Voy a calmarme. Entonces, cuando te calmas, vas a ver cómo esto y vas a poder ver al fondo de lo que estás sintiendo. Y después de ahí, es con cada experiencia, cada vez que te bajes al coche sana, le dices a tu ego, ¿ya ves, ego? No nos pasó nada, flaco o flaca, ya no nos pasó nada, mira, estamos a salvo. Sí. Eso suena chistoso, pero es necesario para que tu ego recuerde y diga, Ujú. ah, sí, cierto, mira, ya no me pasó nada la última vez. Y eso va a ir ayudando a que cada vez que tú te subas al coche, el trauma tenga menos poder sobre ti. Lo que estamos haciendo es Ok. quitándole el poder a Ujú. esa, ¿cómo se llama? Tiene una palabra, a esa neuroasociación. Has generado una neuroasociación a través de coche es igual a estas emociones, ¿no? Que es la que se vivieron. Y aquí lo que Sí, estoy haciendo es sí, tratando de quitarla. ¿Queda claro? sí, 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 bastante. Sí, sí, gracias, Alan. La verdad es que no sabía ni cómo, haz de cuenta que dices, no, yo no voy a tener miedo porque yo lo estoy generando, pero no sabía o no sé cómo entrarle a eso, ¿no? O sea, sé que lo debo de hacer, pero no sabía cómo. Y eso es algo que he estado, tratas de analizar y todo, pero no sabes cómo. O sea, y te lo agradezco porque ahora ya sé cómo empezar, ¿no? Cómo empezar. Y, Y y, supuestamente mi meta en este año, de muchas que tengo, es el aprender yo no manejo, no sé manejar, pero dije, ahora voy a aprender a manejar, porque ahora con mi niña pues tengo que trasladarla y todo. Y digo, ¿cómo voy a empezar si le tengo un terror o un pavor a eso, ¿no? Y digo, ay, no, no, o sea, ¿qué meta me puse? Pero fue algo que sí me la puse con toda la intención para poder enfrentar este miedo, ¿no? Pero pues no sabía ni cómo empezar. Ujú. y sobre todo también te daré como otro inicio, ¿no? Que es el paso como previo a todo esto. Creo que muchas veces buscamos intelectualizar la vida. Tratamos de Ujú. descifrar el razonamiento lógico para comprender todo lo que estoy viviendo. Pero la vida se trata de vivir, la vida se trata de experimentar y sobre todo de sentir. Entonces, creo que a fin de cuentas no es no sentir miedo, porque miedo siempre vamos a sentir. Aquí lo interesante es saber gestionar el miedo para que el miedo no se apodere de mí y me congele. Ujú. Porque a fin de cuentas, cuando voy a Ujú. empezar Sí, estas meditaciones, claro que tengo el miedo de, ¿y si nadie se conecta? ¿Y si nadie llega? Cuando voy a sacar una masterclass, ¿y si nadie quiere entrar? ¿Y si... Claro que yo percibo esos miedos, pero ya no dejo que esos miedos me gobiernen. Hoy ya sé que toda esa fantasía que me produce mi ego alrededor de esta situación creada por mi miedo
La mayoría de veces no es real. El 96% Ujú. de las veces no es real. Entonces, ya no me creo las historias que mi ego produce a través del miedo que yo tengo sobre una situación. Entonces, lo primero que, en especial lo primerito es aceptar que sientes miedo porque es válido, güey, siento miedo con esta situación. Y a partir de aceptar ese miedo vas a ver cómo esto se calma, porque muchas veces ese caos que podemos ver en la mente es una forma de rechazar el miedo. No debería de sentir miedo, no quiero sentir el miedo. Entonces busco encontrarle una lógica o busco escapar a través de mi mente para no darme cuenta de lo que estoy sintiendo. Pero yo te invito a conecta con ese miedo porque ahí está el diamante. Y te diré por qué ahí está el diamante. Qué maravillosa y qué extraordinaria es la vida. Porque los miedos son para enfrentarse. Después del miedo está el amor. Y hoy tu avatar, el avatar Dani, necesita enfrentar sus miedos. Y la vida hoy te lo pone con esta situación. Te puso este accidente para que se generara un trauma y que tú en esta versión seas tan capaz, desarrolles tanta confianza en ti misma y en la propia vida para poder superar esta prueba, para poder superar este reto y termines manejando porque a fin de cuentas no es la actividad per se la importante. Lo importante es el desarrollo, el crecimiento y la evolución que Dani va a tener para poder manejar, el de enfrentar sus miedos, el aprender a callar a la loca casa cuando se ponga loca de que ay, hay un coche y mira, se me metieron y el aprender a gestionar Sí. esa mente y tus emociones, ese es el verdadero regalo. El manejar termina siendo una actividad secundaria. El verdadero obsequio que la vida te está dando con esto es que Dani aprenda a enfrentar sus miedos y se dé cuenta que es mucho más grande que ese temor que hoy estás teniendo a estas situaciones. No, qué padre. Qué padre el ver que cada situación no nada más es como que la apariencia, ¿no? Sino detrás de esa situación va algo mucho más profundo, ¿no? El sacarte de tu sed espiritual. Y es otra de las cosas que me he puesto a pensar últimamente. Digo, bueno, si en nuestra vida, a lo mejor todo va en conjunto, ¿no? Te mandaron aquí a la tierra o como quieras pensar tus creencias, tus espirituales, de religiosas, lo que sea, ¿no? ¿Qué tanto, bueno, tanto es mucho, pero qué empiezas a hacer o a no hacer para poder desarrollar tu esencia crística, ¿no? O no sé si me entiendas, como que empezar a emerger esa espiritualidad real, lejos de una religión o lejos de conocimientos que, pues, que se pusieron de miles de años y a lo mejor conoces poquito de aquí, poquito de allá y ya es una confusión total y ya no sabes cómo emerger. Y eso últimamente así como que digo, ¿cómo empiezo, no? ¿Cómo sé que estoy avanzando o cómo puedo avanzar, ¿no? Porque yo creo que ya me estanqué y ya no sé cómo seguir eso. O porque sí, ya te había comentado que yo tenía muchas, pues algunas ideas, ¿no? Religiosas y todo, pero pues finalmente no es el todo. Entonces digo, bueno, ahora ¿cómo puedo avanzarle? Eso es algo que me tiene también muy confusa últimamente. Ujú. Y creo que el primer paso, y justo ahorita estoy subiendo un podcast que se llama Niveles de Conciencia, y justamente Ah, hablo qué padre. prácticamente mucho sobre esto, ¿no? Que en un principio nos identificamos con un dogma, con la Ujú. finalidad de, ya sabes, de hacer el bien, de ser buenas personas, buscamos acoplarnos y encajar en un sistema de creencias que en su momento nosotros endiosamos y creímos que era lo correcto. Pero llega un momento que estos ídolos, que estas figuras que hemos creado se desvanecen y se rompen. Y es ahí cuando uno dice, bueno, ¿y ahora qué creo? ¿Ahora hacia dónde voy? ¿Qué es lo que hago? ¿No? Y esa es la paradoja de la vida, como todo el tiempo estamos buscando libertad, pero cuando nos percibimos libres, nos espantamos, porque en esencia no hay una religión.
Justo a mí la otra vez me preguntaba un niño de 8 años que ahorita estoy coachando niños y me dicen, Aarón, ¿tú qué religión eres? Y la verdad es que no le respondí, pero hoy tengo la respuesta. Mi filosofía de vida, porque no llamaría religión, mi filosofía de vida es la de Aarón. Yo no sigo los pasos de nadie. Yo no sigo las enseñanzas de nadie. Como tú bien lo sabes y me conoces, aprendo de todos, pero no sigo a Sí. nadie. Yo me escucho a mí mismo, escucho mi intuición, escucho mi propia conciencia, aprendo a leer la vida. Y cuando digo aprendo a leer la vida, es lo que hablamos hace rato. Aperturo mi mente para reconocer qué es lo que la vida me quiere enseñar a través de las vivencias que yo voy experimentando. Soy muy observador de las conversaciones que tengo con cualquier persona, porque a través de cada individuo, la vida me está hablando a mí mismo. Y esa es hoy la filosofía que yo llevo, la filosofía Aarón. Y lo que yo te invito es, créate una filosofía, Ujú, Dani. ¿Qué es lo que ya ujú, Dani ya ha escuchado de autoconocimiento, viene mucho con estas creencias religiosas, pero ella qué quiere para su propia vida? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son estas creencias que tú decides colocar para tu propia existencia? No nos vamos a aferrar a las creencias, pero definitivamente vamos a ir creando ciertas estructuras de pensamiento para que nos hagan sentir en paz, como a mí me hace estar en paz sentir que soy un alien y tal vez eso es una locura para mucha gente, pero para mí me hace sentir bien y ya no me importa lo que los demás piensen sobre mi filosofía de vida. Yo soy fiel a lo que yo creo y de que me equivoco, un chingo y dos montones, pero es mi ujú. aprendizaje. Ya no estoy siguiendo los pasos de nadie. Y de nuevo, con esto que creo que es muy importante, estoy escuchando a todos y estoy aprendiendo de todos. Pero creo que esa es la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Conocimiento es aprender de los demás, pero sabiduría es poner en práctica este conocimiento para poder obtener un aprendizaje a través de una vivencia, un aprendizaje empírico. Y ese aprendizaje empírico me va a regalar a mí sabiduría que me va a ayudar a empezar a construir esta filosofía de vida que hoy yo considero correcta para mí. No la puedo imponer a nadie. Yo no les puedo decir, esta es la forma de vivir. Esa no es mi chamba. Pero sobre todo creo que el tercer paso, una vez que nosotros pasamos y cuestionamos esta religiosidad, la verdadera espiritualidad es vivir tu vida, es ser un alma Ujú. libre, poder crear tus propias creencias, poder vivir la vida desde lo que tú creas correcto y ya no desde algo impuesto, ya no desde lo que me dijeron Ujú. que es correcto, es desde lo que yo creo Sí. que es correcto. Pero para eso necesito mucha confianza en mí, porque normalmente estamos buscando que todas nuestras ideas y que todos nuestros pensamientos sean validados por el exterior. Ay, ¿verdad que esto sí está bien? Ujú. Ay, ¿verdad que esto sí es correcto? Y ya desde Sí. ahí estamos perdiendo fuerza para nuestra filosofía. Hay que aprender a ser leales a Ujú. nosotros mismos y decir, si yo vibro, si yo siento que esto es correcto para mí, lo voy a ejecutar, tal vez para mi vecino, para mi mamá, para mi papá, para mi esposo, para mi cuñado, no sea correcto, pero para mí sí es. Y mientras yo no esté violentando la vida de nadie, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Entonces, creo que Ujú. ese es el paso a esta vida espiritual, el vivir libres. O sea, porque ya somos libres, pero no nos damos cuenta por la jaulita de creencias que tenemos. Pero la llavecita Sí, es sí, sí. vivir tu vida como Dani quiera. Ay, mira, te digo que a veces es tan sencillo, pero que uno lo va haciendo algo tan confuso, pero no llegas porque no sabes cómo, o sea, algo que me queda mucho ahorita es confiar en mí, ¿no? Porque si en algún momento se hizo un sistema, según para que la gente pueda, pues, ir a lo mejor de una mejor vida, pero hasta cierto punto te ayuda ese sistema, pero ya cuando ves que no estás creciendo como ya lo dejas, debes de dejarlo porque ya no te está ayudando, ya nada más te estás encasillando y al contrario tu ego crece, ¿no? Porque piensas que estás haciendo lo mejor y hasta crees que eres mejor que otras personas cuando no es así, cuando nada más
tú ya te estás estancando. Entonces eso me abre mucho a poder vivir situaciones, pero realmente vivirlas, ¿no? Entonces, eso a mí, ahorita me ayudaste muchísimo a comprender esa parte, ¿no? Porque tienes razón, buscamos la aprobación de las personas, más que nada de nuestra familia, ¿no? De que siempre piensen que tú eres buena persona y ya cuando dejas de hacer lo que ellos piensan, ya eres la persona más mala del mundo, ¿no? Y incluso te ven feo y muchas cosas, pero qué gran ayuda el dejar escuchar ese ruido mental que piensas que van a creer en ti. A lo mejor sí lo piensan, a lo mejor 100%, pero el que tú confías en ti, ya, eso es algo que te pone en otro camino, ¿no? Entonces, gracias, Aaron, de verdad, muchas gracias porque tan palabras sabias y con estos grandes ejemplos que no me diste ahorita, puedo seguir trabajando en eso, ¿no? Entonces, eso y mil cosas, ¿eh? Muchas cosas Sí. pero ya es una guía, ya lo que me dijiste ahorita, ya puedo encontrar, puedo ejercer mi conocimiento y puedo emplearlo con esa confianza que me das para poder seguir avanzando y eso te lo agradezco mucho. No, hombre, con muchísimo gusto y prácticamente sintetizaré todo lo que platicamos Ajá, previamente en una palabra. ok, Una vez que uno empieza a desarrollar su conciencia y adquirir conocimiento, llega un punto que te das cuenta que el sistema ya no sirve y lo tienes que desechar. Y el siguiente paso de la evolución es la aceptación. La aceptación a la realidad como es, no como yo quiero que sea, como es, porque en esa total aceptación estoy viviendo en el amor incondicional a la propia vida, sabiendo que todo lo que estoy experimentando está en resonancia al plan divino, a que mi alma evolucione. Entonces yo ya no quiero cambiar lo que me sucede, acepto, dejo entrar, integro todo lo que me sucede de una manera donde yo absorbo constantemente los aprendizajes. Pero la verdadera espiritualidad desde mi perspectiva es aceptar la realidad como es, no desde un punto de vista mediocre. Bueno, pues ya, así son las cosas, pues ni modo, uno no puede ujú, hacer nada. No es una postura así, es una postura proactiva por querer la vida. Hay veces que la vida nos pone en situaciones muy hermosas y divinas y maravillosas y extraordinarias y se agradece, y hay veces que la vida nos pone en situaciones que nuestro ego interpreta que están de la chingada y también se agradecen, porque algo tenemos que aprender de ahí. Nuestro ego testarudo que no sí, quiere aprender, pues claro que manda al demonio todas estas situaciones y las rechaza, pero fíjate, las sí. rechaza. Y por eso nuestro trabajo de sanación es aceptar, dejar entrar. Gracias porque me estás poniendo en esta situación, porque yo tengo que seguir evolucionando, yo me tengo que aprender a comunicar mejor, yo tengo que aprender a confiar en mí, pero el trabajo siempre es desde uno para que desde la correspondencia podamos ver los cambios afuera. Oye, qué difícil es eso, ¿eh? De poder agradecer. O sea, Sí, sí, sí. agradeces una cosa que no te gusta y dices, ¿cómo es posible, no? O sea, eso creo que ya habla de otro tipo de conciencia, ¿no? Y eso es trabajarse, porque si yo a lo mejor tengo una situación muy difícil, ¿y cómo puedo agradecer eso, no? Parte de todo es mi ego y lo que tú quieras, pero la aceptación a esas situaciones te va a hacer agradecer. Y eso, Claro, ay, no, se me hace algo muy difícil, pero muy importante para poder tener una mayor conciencia. Entonces, totalmente, eso, totalmente. wow, sí, 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 Y, y es que esto viene de apertura. Cuando nosotros estamos en un problema que sufrimos es porque lo vemos así. Cuando nosotros nos sí, permitimos aperturar nuestra mente a lo que estamos pensando, es cuando podemos visualizar
todos los obsequios que la vida nos está poniendo, pero sí, sí es un reto y como tú bien lo dices, es trabajo en uno mismo y como les digo, es como ir al gimnasio, o sea, tú no puedes ahorita Ujú. cargar 50 kilos aquí porque pues no has ido al gimnasio, es lo mismo, ¿no? Igual y esto que estoy Sí. marcando, hacia allá va la pauta de la evolución, pero claro que se necesita trabajo interior y circunstancias que te ayuden a integrar estos conocimientos, pero yo creo que ya tener el dedo en el renglón, ya tener esto como en la visualización, ayuda mucho para irlo trabajando gradualmente con las situaciones que vayamos viviendo. Oh, muy bien. Sí, muchas gracias. Y ya por último, si me das Sí, esa, claro. esa opción de poder preguntarte otra cosa, pues tú sabes que tengo una hija y a veces es Ujú. muy difícil, uno nunca sabe o nunca estudia para padres, ¿no? Como bien nos dicen. Entonces, ahora que está creciendo y todo, eh, luego ya ni sé, a lo mejor se tiene que y trabajar esa parte también de ser padres. Y qué tan importante es que hubiera una escuela o una guía o una ayuda, ¿no? Porque uno es primerizo, uno nunca ha tenido un hijo, uno nunca, ha desarrollado ese, sabes que la idea que te ponen todos es que debes ser buena madre. Pero pues, ¿cómo es ser buena madre? Porque pues no sabes o sea, no sabes nada, ¿no? Y dices, bueno, a veces hasta dicen, echando a perder se aprende, pero yo no voy a esperar a que tenga otro hijo para que yo pueda hacer bien con el otro hijo y mi primera hija, ¿qué, no? Entonces, eso sí me digo, bueno, ¿qué es ser buena madre? No sé, ¿qué consejo me das? ¿Qué puedo hacer para poder, a lo mejor no quiero que la gente me diga, ay, qué buena madre, sino sí ser una buena madre con mi hija, porque te digo, yo no sé si pueda tener otros hijos y no voy a echar a perder a mi hija porque no lo sé, pero tú qué consejo me puedes dar para poder ser una buena madre en cierta forma. No sé si Vientos. me Sí, sí. entendiste. Ajá. Y el consejo va a ser muy práctico y ya después me extiendo, ¿ok? Pero el consejo así de Ok. primera mano es mándalos a la chingada. Así de sencillo, mándalos a la chingada. Porque, Sí. como tú bien lo dices, ¿qué es ser buena madre? Que nos den, por favor, el manual de Carreño de cuáles Sí, son las características que tiene que tener una buena madre para yo poder así seguirlas. Pero fíjate, y voy a utilizar lo que mencionabas anteriormente. Cuando tú dices, ¿no? Uno empieza a transformarse, empieza a cambiar y la familia empieza a decir, ay, qué mala eres. Claro, porque ya no haces lo sí. mismo, porque ya no Ujú. estás comportándote desde tus antiguas creencias. Y es que ahí es cuando podemos ver que el buena madre depende de las creencias que tenga cada persona. Porque habrá gente que te va a decir, ser buena madre es darle leche a tus hijos. Y yo te podría decir desde mis creencias, darle leche a tus hijos es de lo peor que puedes hacer. Entonces, Sí, ¿quién sí, sí, tiene la sí. razón? ¿Quién tiene la verdad? Y creo que el trabajo, en esencia, otra vez es confiar en nosotros. Y lo he platicado mucho con los padres porque obviamente la crianza que nosotros compartimos, pues ya lo sabes, es súper disruptiva. O sea, si el autoconocimiento somos disruptivos, pues en crianza Sí. también. Y es muy normal que la gente te empiece a etiquetar porque estás haciendo mal con tus hijos, porque los estás arruinando. Pues claro, no es la misma crianza que ellos recibieron, no es la misma crianza que ellos están dando. Y desde ahí es obvio que no te van a entender, desde ahí. Entonces, creo que el primer trabajo es confiar en ti, en la crianza que tú estás decidiendo y mandarlos a la chingada con lo que ellos creen correcto, que es ser mamá porque a fin de cuentas termina siendo una creencia. Yo, si me preguntaras, ¿qué es lo que tiene que hacer una mujer para ser buena mamá? Es solo Ujú. una cosa, amarse a ella misma. Punto, Oh, punto. sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque no puedes dar lo que no tienes. Si no tienes tu Ujú. amor como mamá, no vas a poder compartir con tu hija. Y de nada va a servir
cualquier herramienta de disciplina positiva, de nada va a servir, cualquier límite que tú quieras marcar, no va a servir de nada si no hay amor, porque a fin de cuentas de eso se basa la relación. Creo que la segunda más importante después de eso sería saber poner límites, pero de nada me sirve poner límites si no hay amor. Y vuelvo al amor a ti misma una vez más con esto. Confía en tu propia crianza y manda a la chingada a todos esos que te juzgan. Y es que esa es la Sí. clave, es saber que ellos no te van a entender porque no están en el mismo nivel de conciencia. Y porque ellos son libres de tener la creencia de que pegarle al hijo es lo correcto, que callarlo de un cinturonazo, que regañarlo, que castigarlo, es lo correcto. Y ellos son libres de creer eso. Tan yo soy libre de creer que mi filosofía de crianza es correcta para mí y para mi ecosistema. Entonces, en esencia, yo lo que te invito es destruye el concepto de buena madre, no quieras ser buena madre, mejor sé tú misma a través de tu crianza. Más bien aquí la pregunta es, ¿quién quiere ser Dani en su crianza? Y si ves, esto lo voy a juntar para ir cerrando con todo lo que hemos platicado. La religión te dice cómo te debes de comportar para estar bien, ¿ok? La espiritualidad te dice, sé libre, sé tú mismo para que estés bien. En esta crianza es lo mismo. Tú puedes caer en las etiquetas que la sociedad te dice para ser buena madre. En esta crianza yo te digo, sé tú misma y vas a ver cómo te vas a sentir en paz. Sí creo que es importante adquirir herramientas, acercarse a escuelas, grupos, lo que sea para ir adquiriendo, porque yo sí lo veo, la verdad es que la crianza puede ser tortuosa si no tenemos herramientas, si no tenemos inteligencia emocional, si no sabemos marcar límites, si no nos sabemos comunicar, si no sabemos poner atención a lo de enfrente, estamos fritos en la crianza, porque sí es de terapia. Hoy ya la mayoría que tengo a veces son papás, porque la crianza es de terapia. Entonces, pero bueno, si ves, todo encalla en lo mismo. Ámate a ti misma, conócete a ti misma a través de la crianza y confía en ti. Eso es como podría cerrar esto para que tú cada vez te sientas más en paz. No sé si quisieras compartirme algo más. No, pues tienes razón, o sea, el que yo no pueda quererme a mí misma hace que no pueda empezar ni con ella, ¿no? Con esa crianza. Entonces, el amarme a mí misma, eso desde que empecé a los acompañamientos, he estado comprendiendo poco a poco cómo es amarse a sí mismo, porque el concepto que yo tenía anterior era muy erróneo, ¿no? El dar a todos, porque yo pensé que esa era la forma, ¿no? Pero no, o sea, totalmente no. Y ahora estoy haciendo cosas diferentes y siento que estoy despegando, ¿no? Y luego yo me puse a pensar, bueno, ¿qué es ser buena madre, no? Porque esa niña tiene que tener lo mejor de mí, pero tienes toda la razón. Si trabajo en mí misma, ella va a ver el ejemplo de mí y ya con eso creo que ella puede amarse a sí misma y despegar. Ay, es algo súper importantísimo y gracias de nuevo por te digo que tanta confusión que luego no sabes ni qué hacer, ¿no? O cómo empezar, pero ahora sí me diste muy buenas ideas y conocimiento y comprensión sobre todo para poder seguir. Muchas gracias, Aaron. No, hombre, con mucho amor. Bueno, va a acabar aquí la Sí, grabación. gracias, Ahorita, gracias. ahorita ya seguimos hablando Sí, tú y sí, yo. sí.